Con anterioridad he mencionado el hecho de que, pese a lo que dictaría el sentido más común, en contextos relativamente amplios se llega a plantear positivamente el hecho de que la experiencia de la escucha tienda a superar tan a menudo el límite de lo soportable. Yo la verdad es que no hallo razón más clara y directa que la pura necesidad para que alguien arriesgue su cuerpo y el de sus allegados más allá de la barrera de lo fisiológicamente seguro. Y esa suposición conduce a la pregunta acerca de cómo, en el caso de que fuera real, podría alcanzarse un estado dominado por una necesidad tan contradictoria. Muchos aspectos de las naturalezas del sonido llaman la atención por su naturaleza paradójica. Y resulta sorprendente que de la nefasta y muy discutible actuación sobre el ruido del ayuntamiento de una ciudad grande como Sevilla, el rechazo de muchas personas, así como de los medios, como de Sevilla Visual en el año 2014, se orientara contra aspectos de la normativa sevillana que desde una óptica solidaria pues deberían parecer positivos. Entre otras cosas, la ordenanza sanciona pues actividades que puedan generar ruido de impacto, como los juegos de dominó, de dados, o el arrastre de sillas y mesas en las terrazas de los bares, bombonas. Esa medida que quizás hace 40 años hubiera parecido dictada por el sentido común, pues ha sido objeto de titulares llenos de sorpresa y comentarios airados que más que centrarse en lo muchísimo de criticable de la ordenanza, reivindican el derecho a jugar al dominó en cualquier lugar, dando por supuesto que esa actividad no es esencialmente ruidosa y que la población que la lleva a cabo tampoco, ya que arguían diversos medios de comunicación, entre ellos el que antes he citado, se trata mayoritariamente de personas de cierta edad. Y claro, nada de todo ello tiene por qué ser cierto. Por lo que respecta al impacto de las fichas de plástico o de marfil sobre las mesas de mármol o de metal, tan habituales en los bares de toda la geografía hispana, pues son de intensidad suficiente como para violentar a cualquiera que esté a unos metros si no está advertido, ¿no? Y tampoco es que los mayores sean menos ruidosos que los más jóvenes. O sea, si el grado medio de conciencia de los individuos acerca del impacto que sobre el mundo causan es reducido, unos son ruidosos por unas causas y otros por otras. Los mayores porque tienden a gritar, dada su dureza de oído, y los jóvenes porque sus niveles hormonales, en fin, así lo imponen, ¿no? Así lo requieren. Y todos por la carencia difusa de control sobre las propias pulsaciones, ¿no? Una razón sistémica añadida es que, y eso ya se ha visto en comunicaciones anteriores cuando discutíamos acerca del volumen, dado un cierto nivel de sonoridad en un contexto, en un ambiente sonoro, la transmisión comprensible de un mensaje hablado pues requiere una intensidad, pues en fin, que sea del doble, ¿no? de la correspondiente a ese nivel de sonoridad. Y este último detalle, que es extensible a la mayor parte de actividades y entornos sonoros, introduce una condición de efecto pernicioso en muchos sistemas a causa de que obstaculiza la autorregulación. Es, bueno, la realimentación que cuando no existen mecanismos de compensación no se estabiliza hasta que el sistema alcanza la saturación. Es curioso que
en sí mismos, la mayor parte de los mensajes transmitidos en lugares de recreo no parecen tan importantes como para hacer la inversión energética requerida por ciertos niveles a los que se alza la voz. La razón, pues, debe ser otra. En cualquier caso, bueno, demasiado a menudo los veladores de los bares se hallan alrededor de 2 metros por debajo de la ventana de alguien que tiene derecho, en primer lugar, a un paisaje sonoro variado y apacible en su casa y, entre otras cosas importantes, a gozar de una calidad de entorno acústico suficiente como, por ejemplo, descansar o hacer la siesta cuando le venga en gana o lo necesite. Y esto último, algo completamente insoslayable en un lugar tan caluroso como Sevilla. Yo no veo razón seriamente argumentable para que la protección de esos derechos no deba ser considerada un acierto. Y de hecho, ninguna ordenanza española regula la distancia que debería respetarse entre los veladores, las terrazas y las ventanas de las viviendas de la primera planta. Es poco comprensible que los ayuntamientos sometan a tortura a sus propios ciudadanos y contribuyentes con el pretexto de que el bien común requiere que unos negociantes se llenen los bolsillos a costa de su salud. Es claro que la forma caciquil y chulesca y también electoralista en que la aplicación de esa ordenanza sevillana, así como la diferencia inexplicable de permisividad entre distintas actividades de alta intensidad sonora, pues inducen a la rebelión, pues más que a la comprensión de la necesidad de observar un derecho que habría de ser considerado inalienable, y a la empatía con quienes se ven despojados de ese derecho, ¿no? Y parecería que el deseo de tanto quienes confeccionan normativas inconsistentes, así como los responsables de aplicarla, no es verdaderamente reducir las molestias causadas por el ruido, sino más bien contribuir en un estado de opinión, quizá debería llamarse confusión, que en el mejor de los casos haría de los afectados víctimas necesarias de un estado de cosas consensuado, y en el peor hasta podrían ser señalados como los causantes de las posibles medidas represivas. Con la prescripción de duras sanciones de fondo, la presencia de la Policía Nacional pues solo consigue el silencio forzado mientras los agentes se avizoran en las proximidades. Luego todo vuelve a la normalidad. Y muchos califican esas actuaciones de auténtico terrorismo, y tienen toda razón, pero la sensibilidad que les lleva a reparar en esa relación evidente con el terrorismo pues no parece suficiente como para apreciar el detalle que cuando una mayoría, sea aparente o real, tanto da, despoja de sus derechos a una minoría real o aparente, en esa situación el fascismo está acechando detrás de la puerta. Entre el derecho a una vivienda tranquila y el de organizar actividades potencialmente causantes de molestias al vecindario, como son algunos negocios, o el de asueto de los viandantes ocasionales o habituales, por numerosos que sean, sin la menor duda debería prevalecer el primero, ¿no? O sea, el derecho a la vivienda tranquila. No tiene ningún sentido condenar a nadie a vivir bajo la presión de un entorno acústico agresivo, por más valor social o económico que se desprenda de la actividad que lo genera. Y sin embargo, tanto si es verano como invierno,
demasiadas persianas de los primeros pisos en ciudades y pueblos se ven la mayor parte del tiempo cerradas. Y mientras las terrazas están repletas de gente que no parece concebir estar ahí, sentada, tomando algo, sin levantar la voz más allá del grito. Es necesario gritar. Uno se sienta en la terraza y se pone a gritar. Es lo más normal del mundo. Así que otra cuestión asociada es por qué a tantos les parece aceptable, si no correcto, que desde la tarde y hasta altas horas en el Arenal de Sevilla, en el Lavadero de Gijón o en cualquier zona recreativa, esté donde esté, el paisaje sonoro se escuche mayoritariamente compuesto de los sonidos de una muchedumbre vociferante, integrada por una mayoría de individuos ajenos a las molestias que pueden causar, voces, juerga, gritos, conversaciones telefónicas a grito pelado y broncas, por supuesto, pero también televisores en plena calle, vasos, cubertería, músicas, ladridos, palmas, sirenas, alarmas, bocinas, que sumados a la de recogida de basuras y otras maquinarias, pues rebotan durante horas en los muros de los edificios y enmascaran cualquier indicio sonoro de sosiego. Eso tan necesario e importante para nuestras vidas. No es razonable pensar que ese sea el estado sonoro deseable en un espacio público al aire libre en el centro habitado de una ciudad, por más zona recreativa que se considere. Cabe preguntarse también acerca de qué habrá ido pasando para haber terminado conviviendo en que eso es lo natural y no haberlo rechazado de cuajo desde el primer momento. Que, pues, para que se pretenda mostrar negativamente los síntomas de calma en un barrio y cuando a medianoche en una plaza no se perciben los signos sonoros de un ambiente animado, pues salte la alarma y quiera verse en ello el fantasma de la represión. Y también, ¿por qué han sido y son tan injustamente consideradas y mal atendidas las quejas de los afectados por las actividades generadoras de sonidos molestos, al tiempo que, en contraposición, algunas sentencias, queriendo ser ejemplares, exceden lo razonable? Sí, resulta que está claro que terminarán desencadenando respuestas sociales adversas. Los juicios de valor sobre el paisaje sonoro son objeto de gran subjetividad, en unos y en otros. En parte ocurre así por una cuestión sistémica. El sonido necesita mucho tiempo para ser experimentado. La imagen no tanto, porque su desarrollo temporal tiene lugar, pues, en fin, mucho más rápido. La objetivación requiere de fijación, que es expresión de la memoria, y resulta que el acceso a las memorias sonoras es mucho menos inmediato que el acceso a las visuales, incluso que a las olfactivas. La cuestión tiene que ver con el tiempo de proceso que cada canal requiere. El necesario para la comparación de dos imágenes, como su manifestación es casi instantánea, es extraordinariamente más corto que el requerido para la comparación de dos sonidos, cuyo desarrollo necesita mucho más tiempo. Y es, pues, mucho más fácil proyectar sombras sobre la valoración de los sonidos y sus implicaciones, ¿no? Lo extraordinariamente difícil es eliminar esas sombras, exponer con claridad todos los elementos que intervienen y desenmascarar todos los intereses ocultos. El sonido y la música son moduladores de los estados de conciencia, de personalidad. El
caso de la música es, pues en fin, muy bien conocido. La empleamos tanto para calmarnos como para estimularnos o propiciar un determinado ambiente. No se conocen elementos psicofisiológicos que justifiquen teorías prescriptivas demasiado precisas. Aparte de lo trivial, no existen recetas eficaces para todos los casos en que se pretende obtener algún efecto. Por ejemplo, para demasiados directores de cine y su público, las escenas donde la integridad del protagonista está comprometida pues requieren música muy estridente, ¿no? Afortunadamente, otros directores pues prefieren reforzar esas situaciones con otros recursos sonoros o musicales. Pienso en agitación rítmica, por ejemplo. Y a este respecto, cabría recordar que por lo general cuando la gente se tira por la ventana o es arrollada por un tren cargado de plutonio o viaja en él, o en el avión que unos instantes más tarde va a chocar con las torres del World Trade Center, o está a punto de ser, pues no sé, fagocitada por una jauría de zombies, pues la gente en esas situaciones no acostumbra a llevar los cascos puestos ni los altavoces Bluetooth en la mano. En esos casos, el cometido de la música es la intensificación del horror, por si este no fuera poco de por sí. En general, los empleos y significados de la música emergen con el uso, igual que el significado y la forma de las palabras se tratan solo con el paso del tiempo y el concurso de la arbitrariedad de los consensos sociales, ¿no? O sea, no solo recurrimos a ella con la intención de inducir estados mentales y sociales, también se da el caso de que algunas músicas son ampliamente empleadas como tortura. En cuanto al sonido, sea música o cualquier otra cosa, cada actividad conlleva pues, uno que forma parte indisociable de ella, ¿no? Es el suyo. Y por eso cuando se asocia bienestar a una situación, el sonido, o mejor, el paisaje sonoro que condiciona esa situación, pues termina siendo considerado pues, ingrediente indisociable del propio bienestar. Si el sonido falta, la situación se considera incompleta. Y por la misma razón, si los estados asociables a malestar generan ruido, entonces este, por sí solo, es capaz de evocar el recuerdo de la situación, de su malestar asociado, e incluso de despertar ese propio malestar, ¿no? A un nivel superficial es bastante fácil de entender, y por descontado que de una forma compleja y no tan elemental como la descrita por Pavlov en el año 27 para sus perros, que los experimentos no estaban sujetos a contextos sociales, los dos casos anteriores pueden ser considerados en términos de condicionamiento, ¿no? O sea, así de simples y previsibles somos, al menos en estas cosas y a este nivel. Si quisiéramos ser conscientes de ello, pues seguramente trataríamos de contrarrestar esa realidad, pero no siendo costumbre estar dispuestos a aceptar nuestra propia intrascendencia, pues preferimos explicaciones alambicadas y difíciles de entender, pues tal vez porque en las zonas sombrías hay refugio para todo tipo de mitos. Los seres vivos tendemos a reproducir aquellas situaciones que nos conducen a la obtención de alguna ventaja. Cuando las memorizamos completamente desarrollamos hábitos y si la recompensa es placer, eso ocurre con especial facilidad, ¿no? Desafortunadamente, muchos de esos comportamientos tienen el inconveniente de que cuanto más se repiten, más reacia a manifestarse se muestra la ventaja buscada. Y por eso, para obtener los niveles de placer, de estimulación o de recompensa alcanzados con anterioridad,
termina haciéndose necesario incrementar la frecuencia con la que nos sometemos al estímulo. Y esa condición se llama tolerancia y tiene lugar por razones muy variadas según el contexto. No se es consciente de ello hasta que, por el incremento de esa frecuencia de exposición, el comportamiento en cuestión pues, produce efectos indeseables más allá de lo admisible. Muy comúnmente pues, se acompaña de dependencia, lo que conduce directamente a la adicción. Si es cierto que entre exceso, hábito y adicción hay mucha distancia, también lo es que esos tres conceptos guardan bastante relación. Es vox populi que sexo, juego, telefonía móvil, trabajo, internet, compras, en fin, etcétera, larguísimo, son susceptibles de ser objeto de una y de causar la otra, ¿no? Así que no debería parecer extraño que entre esas actividades también lo fuera el ritual de reunirse en plazas y espacios públicos donde la desinhibición contribuye en el aumento de los niveles de intensidad de sonido. La música y el hablar a voces, componentes esenciales de ese ritual, se vuelven con él objetos directos de la adicción, ¿no? Y no en vano, pues, paralelamente a la necesidad de hablar cada vez más fuerte y de sentirse rodeado de voces y sonidos estimulantes, la ausencia de sonido en una situación donde se lo espera, pues produce mucho desasosiego y hasta mal humor. Algo, la verdad, demasiado próximo al síndrome de abstinencia como para que no se acepte ese parentesco. Para muchos es completamente imposible estar en un grupo sin gritar, no solo porque así se han educado, sino porque el malestar o la incomodidad emergen cuando no es de esa manera. O sea, aparte de la relación no trivial que pueda establecerse entre prácticas culturales y dependencia, todo eso puede ser perfectamente síntoma de dependencia, igual que la elaboración de argumentaciones aparentemente razonables, pero guiadas por la justificación de comportamientos o convicciones demasiado arraigados como para admitir conscientemente que no se está dispuesto a prescindir de ellos. Ernest Jones, que era el biógrafo de Freud, denominó racionalización a eso último ya a principios del siglo XX. Y aseguraría que se trata precisamente del mecanismo más empleado en el enmascaramiento de la percepción de la debilidad de muchos razonamientos contrarios a las regulaciones de los niveles sonoros y a favor de la justificación de la opresión sonora de unos a manos de otros. O sea, demasiadas veces las argumentaciones esconden sus verdaderas motivaciones. En ocasiones ocurre de forma poco o nada consciente y se trata de verdaderas racionalizaciones, pero otras está claro, al menos para mí, que son muestras de puro cinismo que se manifiestan en iluminar las partes superficiales de la cuestión con la intención de desviar la atención de lo más relevante para mantenerlo en la oscuridad. Las argumentaciones que justifican las actividades de alto nivel sonoro en el derecho al ejercicio, a la libertad y a pasarlo bien no ponen de manifiesto la verdadera raíz del problema. No es tanto el derecho a la libertad lo que se defiende, como la legitimación de una usurpación de otro derecho que es quizá, o para mí seguro, mucho más fundamental. Un estudio estadístico suficientemente sutil y preciso sería de gran utilidad para conocer con detalle el funcionamiento de la identificación de los individuos con el paisaje sonoro en el que contribuyen. O sea, y lejos de pretender profundizar tanto como ello permitiría, pues me parece obvio que en un paisaje sonoro complejo, como el que brota y domina en una terraza al aire libre o en un espacio público tomado por ambiente festivo nocturno o de fin de semana, las motivaciones pues son muy distintas. A pesar de las diferencias, pues muchos comparten en algún momento la necesidad de experimentar la emergencia de su sonido, que es metonímico de su ser, por encima del fragor general. Y en su caso, el grito y la risa explosiva pues son
esas constataciones del estar ahí y se dirigen tanto al entorno como a sí mismos. Y son formas de alimentar la territorialidad al tiempo que conjurar la propia desaparición en una vorágine no siempre amistosa, de la que, a pesar de todo, se consideran parte. No es exhibicionismo puro, más bien parece un síntoma incontrolado de la necesidad de manifestar el estar y experimentar pertenencia a un tiempo, y también emisión de señales unas veces indiscriminadas, en un intento de llamar la atención de receptores potenciales, y otras con contenidos y objetivos bien precisos. En cierto modo, se trata de lo que Deleuze y Guattari denominan ritornelli en sus 1000 mesetas. El grito y el hablar a voces, las risas, los televisores, mirando a la calle durante los encuentros de fútbol, los dispositivos móviles, teléfonos, tabletas, lectores de MP3, que sueltan música al aire común inesperadamente y a todo el volumen que el altavoz minúsculo les permite, el ladrido del perrito que no soporta pues la intensidad de las frecuencias agudas, el grito del niño para llamar la atención de unos padres que nunca se preocuparon ni se preocuparán de modular sus impulsos, son aspectos de la misma cosa, aunque vivida de manera distinta para cada usuario productor. Son estrategias más o menos eficaces, más o menos inconscientes de agenciamiento de un territorio. Y también lo son, por supuesto, los golpes de acelerador bruscos y compulsivos del motero, que a cada gesto de su muñeca siente el cambio de vibración mecánica del rugir del motor bajo el periné, y enfundada su cabeza en el casco y a horcajadas de su vibrador gigante, su mundo se carga de sentido y contenido con cada incremento del régimen del motor. La amplitud es máxima para un determinado régimen, así que la experimenta pues más veces cuanto más cambia. Aunque si el régimen es mayor, también la frecuencia de vibración, lo que constituye otro factor estimulante, para nada trivial. El sonido que atraviesa la protección del casco también forma parte de esa ceremonia, no siendo esa amortiguación óbice como para no poseer pues plena conciencia de su nivel real. El rugido del motor se hace tanto más agresivo e intenso cuanto mayor el régimen. La sensación de potencia asociada a lo agresivo e intenso de las vibraciones mecánico-acústicas debe ser verdaderamente gratificante, por no hablar de la fabulación acerca de la expectación que sus alardes potencialmente pueden generar a su alrededor. Si despierta otro tipo de reacciones, a él tanto le da, acelerar de esa forma no tendría tanto sentido si la presencia de receptores del mensaje no fuera probable. De todos modos, y desde todos los puntos de vista, conviene al motero la repetición de su gesto. Si la empatía no tiene lugar en este conjunto de procesos, si tanto da que haya o no alguien viéndose obligado a encajar el impacto sonoro de las actividades derivadas de la satisfacción de esas necesidades territoriales, se deteriora el medio más eficaz de regulación del sistema, que rápidamente llega a la saturación, puesto que el efecto de todos los otros elementos que intervienen contribuye en su realimentación. Pero la cuestión no acaba ahí. La empatía de los afectados por la situación hacia quienes la causan también peligra, y con ella toda tolerancia. Así que un día terminan denunciando las molestias a unas autoridades, a menudo fuertemente presionadas tanto por los negocios de restauración, que son los mayores beneficiarios y valedores de ese fenómeno, como por el efecto que
sobre una opinión pública pues mayoritariamente no afectada por el problema ni consciente de él, pues podrían causar las acciones encaminadas a respetar la ley y a modificar un estado de cosas manifiestamente patológico y etiopatogénico. El beneficio de los propietarios de los locales de restauración y de la administración, que por supuesto cobra los impuestos correspondientes, explota la territorialidad innata de los clientes y descansa sobre la calidad de vida de los afectados por la excesiva densidad de sonido en un espacio del que es complicado huir y en el que, por tanto, están prácticamente obligados a permanecer. A guisa de protección de ese beneficio particular, surgen campañas publicitarias que nos amenazan con la pérdida de otro beneficio supuestamente común, como la desaparición de la noche, entre comillas, ¿no? En caso de que tal o cual ley u ordenanza pues se haga efectiva. Yo la verdad es que pediría contención, a una lectura única de la noche, ese tipo de mensajes, cuando la magia de la noche pues no reposa necesariamente en la animación, el jolgorio, el bullicio o la bebida desaforada. Yo lo siento, pero también es, y para muchos, afortunadamente, tiempo de reflexión, de sosiego, de escucha, y también, y casi da sonrojo recordarlo, de descanso, ¿no? Además del ruidoso inconsciente o preconsciente que cae de la parra cuando se le señala que podría estar molestando, pues conviene recordar que son muchos los completamente conscientes de las molestias y agresiones que sus emisiones sonoras causan en el entorno. Pueden considerarla efectos colaterales de actividades que juzgan imprescindibles, como posiblemente ocurre con el propietario de un perro cuyos ladridos excesivos le parecen un mal menor o hasta muestra de simpatía. Otra racionalización, claro. Acerca de ese perfil de personaje es fascinante plantearse cómo es que parado en plena calle durante un buen rato, a las 2 de la madrugada, pues de un sábado, y en amena conversación con unos amigos, no le pase por la cabeza hacer el más mínimo gesto para acallar los ladridos, ¿no? Si hablan con sus amigos, parece juicioso pensar o suponer, pues en fin, que los está oyendo, ¿no? Y si efectivamente los oye, entonces no cabe en ningún magín que no sea consciente de que el perro ladra a cada coche, bicicleta o mosca que pasa. O sea, si lo oye y apenas se inmuta y hasta lo acaricia como recompensa cuando ladra, pues será que le molesta poco, o que quizá le plazca que haga tal cosa. Se ha acostumbrado, y preferirá pues tener un perro ladrador que no tenerlo, pero antes de someterlo a un entorno demasiado agresivo para su oído, si su perro no para de ladrar, pues debería preguntarse por qué y actuar en consecuencia, por el animal, pero también por cuestiones que no tienen costumbre, ni ganas, ni obligación de escucharlo. O sea, aunque nada le haga suponer que todo el mundo está igualmente motivado para acostumbrarse a los ladridos, actúa pues como si así fuera. Y sorprendente también es el hecho de que los acompañantes pues tampoco reaccionen. A veces hasta le hacen carantoñas también. Pobre perrito, está nervioso. Pues sí, pobre perrito y también pobre vecindario. A veces conviene calibrar bien el valor estratégico de los gestos demasiado complacientes. En cierta forma, los padres que en el espacio público toleran pataletas a sus hijos tienen un punto en común con el propietario del perro histérico. Acostumbrados a las pataletas, pues tal vez se dicen a sí mismos que es preferible que haya niños histéricos que no los haya, y que, dado que ellos, en fin, lo hacen, pues los demás también están obligados a aguantarle todas las ocurrencias. Pero ningún niño es histérico de nacimiento, se les hace histéricos. Y con los perros que no paran de ladrar, pues acostumbra a pasar lo mismo. O sea, está claro que unos y otros
eluden la responsabilidad de prevenir la salud mental de quienes dependen de ellos, los perros y los niños. A saber de qué otras cosas irá acompañado ese síntoma. Pero parece esta gente considerar el mundo como una extensión de ellos mismos. Y no son los únicos. La volatilización de responsabilidades junto al empleo e invasión de espacios públicos o privados son aspectos comunes en muchas situaciones ruidosas. A menudo la ley ampara de hecho a los ruidosos, de manera que la responsabilidad legal de sus acciones no es suya. Al constructor que ordena cortar baldosas o tejas con las ventanas abiertas o al aire libre le importa muy poco si con ello molesta o no. Conoce los niveles insoportables de sonido que esa actividad impone al sufrido vecindario y, sobre todo, a sus empleados, que por otra parte se negarían a trabajar si les pidiera mantener las ventanas cerradas. Cortar las baldosas y otras actividades de alto nivel sonoro en un recinto insonorizado incrementa los costes de las obras. Resulta mucho más barato pues, reducirlos, llevando a cabo esas actividades sobre el terreno, en la terraza, delante de los vecinos, o con las ventanas abiertas. Y no se tiene en consideración en ningún momento es que el incremento del beneficio económico tiene lugar en base a la vulneración de la salud y los derechos de los afectados. A partir del mismo momento de la obtención del permiso de obras desaparece cualquier preocupación por las posibles molestias y también de las responsabilidades derivadas, ¿no? Y que automáticamente devienen pues materia como especulativa. O sea, de manera que la víctima del ruido queda en una posición pues demasiado cercana a la del maniático desquiciado cuya credibilidad, obligado a demostrar algo de lo que es casi imposible obtener pruebas, corre fácilmente el riesgo de terminar esfumándose. Hay casos en los que sin licencia de obras también se puede estar razonablemente tranquilo. El bricoleur, que frecuentemente agujerea o martillea las paredes a cualquier hora, pues igual que el fiestero que periódicamente pues organiza parties hasta altas horas, etcétera, pues se ampara en ese mecanismo ninguneante y diluyente de responsabilidades, ¿no? Imprevisibles, por otra parte, sus actividades son de casi imposible demostración y por eso se sabe que es casi inmune, ¿no? Y es impune en realidad. No es sordo, habría de ser capaz de ponerse en lugar de quien esté al otro lado del tabique. Digamos que empresario y bricoleur son conscientes de esa situación, saben que molestan, incluso que infligen daño, pero independientemente de la legalidad más o menos cubierta de sus actividades, se convencen a sí mismos de que esos daños causados a otras personas son colaterales e ineludibles. Al fin y al cabo, deben decirse, pues todos hacen reformas, obras, fiestas o barbacoas en algún momento. Sí, es verdad, por supuesto, pero deben hacerse con el conocimiento y el consentimiento de la comunidad. Y eso es algo que la adjudicación de permisos no asegura en ningún momento. La asepsia administrativa, que solo aplica criterios estrictamente cuantificables, no tiene en cuenta el sufrimiento acústico ni destina el más mínimo porcentaje de esas actuaciones y de esas adjudicaciones a compensar a los afectados. Porque a menudo se alega las molestias se producen en aras del bien común, también entre comillas. Y tal suposición, pues claro, al menos para mí es completamente discutible, pero más lo es que alguien esté obligado a sacrificar su salud y su bienestar para que la comunidad a la que pertenece se beneficie de ello. Es decir, los héroes son libres de sacrificarse, pero nadie está en posición de exigírselo. Y eso es lo que está ocurriendo con las víctimas del ruido. Se les exige que se sacrifiquen. Y lo mismo pasa con otros negocios supuestamente servicios a la comunidad. Porque tampoco es sordo
Es imposible que el beneficiario de un velador no sepa que las voces y demás actividades sonoras de sus clientes pues potencialmente causan molestias a sus vecinos y también a otros clientes que preferirían un ambiente más tranquilo. Pero como su terraza tiene los permisos en regla y las autoridades no hacen nada por obligarle a controlar los niveles de sonido que genera, pues se desentiende del detalle de que por ley está obligado a mantener la compostura de esa concurrencia vociferante que le alimenta. Prefiere pensar en su ganancia, que acostumbra a considerar también, por cierto, dependiente del nivel del griterío en el velador. A más gritos, más juerga, menos control consciente y más consumo. Y viceversa, por supuesto. Entonces, ¿qué le llevaría a bloquear el funcionamiento de su casi perfecta máquina de hacer dinero? Y más perversas son las situaciones donde la propia molestia es la razón de ser de la conducta ruidosa. Aunque a primera vista pues parece un sinsentido, no es demasiado arduo hallar actitudes así. En todos los casos se requiere cierto grado de psicopatía. En el extremo se sitúa el torturador profesional, que emplea sonidos y ciertos tipos de música especialmente agresivos, a fuerte volumen, para aturdir a su música, a su víctima, para impedirle dormir o para impedirle dedicar sus pensamientos a cualquier otra cosa y de esa forma contribuir en su anulación definitiva como persona pensante. Sin embargo, para el torturador el sonido y la música son solo herramientas que combina con otras si cree que lo necesita para conseguir su objetivo. No son especiales. Y sea como sea, nadie hace eso solo por condicionantes económicos. Es imprescindible no tener escrúpulos y que el trabajo produzca alguna gratificación personal. Al mismo nivel de conciencia y quizá a un peldaño menos de psicopatía profesionalizada, conviene también hacer mención de los responsables de las administraciones que deciden dotar de cañones de sonido a las fuerzas de seguridad con la intención de emplearlos para dispersar manifestaciones. Por cierto, que otra forma bastante extendida de crear confusión y molestia con el sonido entre los manifestantes consiste en hacer volar bajo a los helicópteros. Los psicópatas profesionales ruidosos de la fuerza pública no son solo directivos de la administración. En esta categoría también caben tanto mandos intermedios como los propios ejecutores de las órdenes. El equipamiento de protección de las brigadas antidisturbios pues, proporciona un notable aislamiento de la realidad, de manera que el contacto personal de los agentes con los manifestantes resulta bloqueado y la empatía se hace bien difícil en los actos de intimidación cuerpo a cuerpo. Si lo que se busca es la despersonalización y la distancia del objetivo, el empleo de cañones de sonido es ideal en ese sentido, porque la acción sobre los manifestantes tiene lugar a muchos metros de quien acciona el dispositivo. Es mayor incluso que a la que se disparan los proyectiles de goma, que por un tiempo estuvieron en desuso tras las terribles agresiones que a más de uno le han llevado a perder un ojo. Pero fueron desgraciadamente recuperadas en las intervenciones de la Policía Nacional en Barcelona en las protestas posteriores al referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. A los mandos del cañón de sonido, el ejecutor, adecuadamente protegido contra la agresión sonora, pues simplemente pulsa el botón. Y quien no esté protegido en un área de muchas decenas de metros, pues ve su aparato auditivo sometido a niveles de presión que superan en mucho los considerados seguros.
El peligro de daño irreversible del aparato auditivo es en este caso muy alto, y entraña un menosprecio preocupante del sentido del oído por parte de la administración. Claro, por el hecho de ser colectiva, esta acción no debe dejar de ser considerada una tortura, y cabe preguntarse acerca de la opinión del mando intermedio que da la orden, así como la de la gente que la ejecuta. Los instructores de armas pues suelen explicar con toda suerte de detalle los efectos que las armas causan sobre el enemigo. Y esa información es fundamental para la evaluación de la conveniencia del empleo de un arma en una situación determinada y por tanto está perfectamente documentada. Es decir, no hay que olvidar, además, que como se detalló con anterioridad en otras comunicaciones dedicadas al ruido, el sonido es quizá el elemento más destructivo de algunas armas, entre ellas las bombas. Cuesta creer, pues, que los agentes y sus superiores no hayan sido informados del riesgo de dejar sordos para toda la vida a los manifestantes que pretenden reprimir, así como de los protocolos a seguir para protegerse, ¿no? O sea, parece imposible, entre otras cosas, que desconozcan el porcentaje de los afectados irreversibles de que esa actuación pues, puede causar en una población dada. Si llevan a cabo esas acciones no solo es porque se sienten amparados por la ley, sino también porque se sitúan en una posición que no les permite adoptar digamos, la perspectiva de las personas a quienes podrían causar esa pérdida irreversible de la audición. Consideran, tal vez, ellos y sus responsables, que la pérdida de la audición es preferible a la de la visión. O quizá les dé igual. En cierto sentido, dado que la audición tiene en nuestra cultura aparentemente menos valía que la visión, pero también porque la pérdida de audición a causa de la exposición a 150 decibelios es mucho menos demostrable que la pérdida de un ojo a causa del impacto de una bala de goma. Nadie está en condiciones de probar fehacientemente que las lesiones causadas por la exposición a los niveles que genera ese arma se deban efectivamente a una exposición a ella y no a otra situación anterior en la que tal vez el afectado pues haya podido estar sometido a intensidades de sonido semejantes. Es mucho menos demostrable, por supuesto, igual que otras armas acústicas que causan daño en la piel y la musculatura, en fin, cuyas marcas desaparecen al cabo de un tiempo de la aplicación. Muchas torturas son así. Desaparecen los signos de la tortura. Igualmente conscientes son quienes emplean el sonido a niveles altos como agresión a un medio con el que socialmente no empatizan y al que desean transmitir su rechazo. Entre estos últimos están quienes, al sentirse ofendidos por las demandas de silencio de sus vecinos, pues incrementan el nivel de la música o insisten incluso más de lo necesario en su actividad ruidosa solo por importunar a sus críticos, ¿no? Existe un gran espectro de posibilidades. Otro ejemplo es el del conductor que produce pues, ininterrumpidamente señales acústicas a fin de señalar su desagrado ante alguna práctica pues, de otro conductor o de un viandante, incluso mucho rato después de que esa conducta pues, haya desaparecido, ¿no? En esa situación el deseo de causar molestia coincide con la falta de consideración hacia quien, ajeno a ese conflicto, resulta también claramente agredido como efecto colateral. Quizás sea el activismo social uno de los factores que ha llevado a los practicantes de la música noise a ponerle ese nombre, ¿no? Y en este caso, el ruido deja de serlo por los seguidores, porque a ellos se supone que no les molesta. Y entonces, claro, para continuar haciendo honor a su nombre, no sé, yo me pregunto si la música noise debería buscar su público natural entre quienes la consideran una molestia. De hecho, todos somos ruidosos, en cierta medida. Somos demasiados
y muy diversos como para que nuestros sonidos tengan trascendencia y significación para todos. De manera que no podemos asumir la saturación del ambiente hasta el punto de lo que alcance la suma de todo lo que se nos ocurra hacer sonar, ¿no? Hemos interiorizado que la idea de que los memes primarios y agresivos prevalecen sobre los amables y reflexivos. Y es difícil entender cómo es que no hemos desarrollado mecanismos eficaces de defensa para contrarrestar esa tendencia por la que tan comúnmente sucumbimos al planteamiento más violento, ¿no? Y eso es precisamente lo que ocurre en la gestión del nivel sonoro en los medios audiovisuales. Es una cuestión muy técnica y compleja que, en virtud nuevamente de los mecanismos de realimentación de los que llevo hablando ya días, realimentación positiva, da lugar a lo que se denomina guerra del volumen, que ya hemos tratado también en otras comunicaciones. O sea, sin embargo, en el contexto determinado por las consideraciones anteriores, conviene insistir en que ese proceso no solo afecta el nivel sonoro de las músicas o a sus características espectrales, también es causante de que unas músicas prevalezcan sobre otras. Puede llegar a decirse que, al inducirse la pérdida del control personal del usuario sobre los niveles de sonido, constituye un medio soterrado de aprendizaje de la inconsciencia de la escucha y, por tanto, un paso más en el fomento de la inconsciencia generalizada. Al dejar de ser la música un objeto al que prestar atención en función de las expectativas de su discurso y convertirse así en elemento más del fondo sonoro, la compresión se convierte en una forma potente de configurar la realidad en un sentido único para cada individuo, que es algo verdaderamente preocupante porque nos conduce hacia un nuevo paradigma, un paradigma de escucha, por el que la música se convierte en barrera de contención como reacción a la agresión sonora del mundo. Es decir, que es una nueva utilidad, tanto más apropiada cuanto más comprimido el producto. Y eso pondría de manifiesto, una vez más, esa omnipresencia de la realimentación en los contextos donde el empleo del sonido y la escucha intervienen. Los hábitos de escucha han experimentado cambios importantes desde que los discos de vinilo se convirtieron en mercancía. En un primer momento se adquirieron y emplearon pues como curiosidad exquisita, ¿no? Se escucharon tal vez casi con la misma actitud con que se escucha un concierto. Y también se bailaron. Se revivía gracias a ellos el momento del concierto o del baile con aquella imagen no demasiado fidedigna de la realidad. Y con el tiempo, pues mejoraron las técnicas de almacenamiento y de reproducción, así que la escucha doméstica pues cobró mayor sentido y dio lugar a la aparición de la afición por la alta fidelidad. Pero paralelamente a los resultados analíticos a que ello dio lugar, esa extraordinaria facultad de revivir el pasado pues contribuyó en convertir las músicas en gestos congelados, repetibles a dirección. Es decir, se banalizaron hasta el punto de devenir fondos sonoros seleccionables según la ocasión. Objeto ya de prescripción, la idea de bálsamo a base de la exposición semi-inconsciente a productos musicales se halla pues, hoy en día ampliamente diseminada. Por el contrario, la práctica selectiva de la escucha, la elección concreta de un determinado contenido sonoro con la finalidad de dedicarle el máximo de consciencia es una práctica pues, muy rara. La música está perdiendo su carácter de detonante y estimulante de sentimientos e ideas, de acicate evocador de emoción y recuerdos, para transformarse en ruido de fondo individualizado y ajustable de la
existencia humana, de adquirir las músicas como joyas poco menos que únicas, ¿no? Para admirar sus destellos en el recogimiento imprescindible de una percepción verdaderamente atenta, hemos pasado a descargárnoslas indiscriminada y compulsivamente de las decenas, sino cientos o miles o más de opciones que Internet proporciona, sin siquiera tener en cuenta que nunca tendremos tiempo para consumirlas, nunca, ni mucho menos para escucharlas.